Si te gustan los videojuegos, este es ese momento en el que paramos el ruido y miramos qué se está moviendo de verdad. Juegos que ya conoces y otros que quizás no, pero que hoy empiezan a tener sentido. Bienvenidos a Avance, ¿estáis listos? ¡Vamos allá! Empezamos con Gears of War E-Day, un shooter en tercera persona brutal, centrado en el origen de la guerra contra los Locust. Aquí no estamos hablando del Gears clásico lleno de músculo y heroicidad, sino de volver al primer día del desastre. La novedad está en el enfoque, una historia más cruda, más humana, más cercana al colapso que la épica. La idea es que sientas el caos de inicio, no solo que lo dispares. Seguimos con Crimson Desert, un RPG de acción en mundo abierto con combates cuerpo a cuerpo, exploración masiva y una ambición técnica enorme. Si no lo conocías, piensa en fantasía épica a gran escala. Y lo importante aquí es que el proyecto sigue avanzando con fuerza. Cada nuevo material refuerza la sensación de que no quiere ser otro RPG bonito, sino uno de los grandes referentes del género. Vamos ahora con Marvel's Wolverine, un juego de acción narrativa centrado en Lobezno, desarrollado con un tono mucho más adulto. Aquí la clave no es el traje, es el personaje. Y lo nuevo no es un tráiler, sino la dirección. Todo apunta a una historia más personal, más violenta y mucho menos ligera que otros juegos de superhéroes. Un Wolverine pensado para doler. Y si lo dudas, aquí arriba a la derecha te dejo la preview que hicimos en el canal. Échalo un vistazo. Y si no te apetece ahora, no pasa nada, también puedes hacerlo después, porque entramos en terreno incómodo con Odd, también conocido como Odd Knock. Esto es terror psicológico, no un juego de sustos fáciles, una experiencia pensada para provocar sensaciones, incomodar y jugar con el miedo más primario. La novedad aquí no es qué es, sino cómo se plantea. No sigue reglas tradicionales y quiere que el jugador se sienta vulnerable en todo momento. Y no nos vamos a detener, seguimos con Acts of Blood, un juego de acción directa, violenta y sin filtros. Si no lo conocías, imagina combates crudos, rápidos y muy agresivos. Lo que se está moviendo aquí es su identidad. Queda claro que apuesta por la acción pura sin adornos, y eso lógicamente lo está colocando en el radar de muchos jugadores. Cambiamos completamente de tono con Scott Pilgrim X, un beat'em up basado en el universo Scott Pilgrim, pensado para recuperar la esencia clásica del género. La clave está en cómo se actualiza esa fórmula, más ritmo, más fluidez y una presentación moderna sin perder el alma que lo hizo especial. Ahora toca Mad King Redemption, un RPG de fantasía oscura centrado en crear un mundo propio y una atmósfera seria. Si no te sonaba, quédate con esto. Es un proyecto que apuesta por identidad y tono, y lo nuevo es que empieza a perfilarse con una dirección clara dentro del género. Que todavía no paramos, seguimos con Ghost Vanguard, un juego de acción táctica, enfoque serio y desarrollo discreto. Aquí la novedad no es un gran anuncio, sino que el proyecto empieza a aparecer con más claridad, dando a entender que hay algo sólido detrás. Continuamos avanzando y llegamos a Mariachi Legends, un juego que destaca por su identidad cultural y su estética única. Si no lo conocías, no va de parecerse a otros, va de ser diferente, y eso es precisamente lo que lo está haciendo destacar ahora. Turno para Tenjutsu, acción rápida, estética urbana y clara influencia japonesa, un juego pensado para el movimiento constante. Lo interesante aquí es cómo se está posicionando como una experiencia directa sin rodeos, muy centrada en el ritmo. Y ahora toca Mina de Hollower, una aventura de acción clásica con diseño retro y perspectiva isométrica. Si no lo conocías, es un juego que apuesta por sensaciones de la vieja escuela. La novedad es que sigue avanzando con calma, manteniendo una identidad muy clara. Si hablamos de evolución, hablamos de Shovel Knight, Shovel of Hope DX, un clásico del indie que vuelve con una revisión pensada para pulir, mejorar y refinar la experiencia original. No reinventa nada, pero sí perfecciona lo que ya funcionaba. Y mientras todo esto se mueve, Resident Evil Requiem vuelve a generar conversación por un punto muy concreto: Leon S. Kennedy. Si conoces la saga, sabes lo que significa su nombre, y si no, basta con entender que su posible protagonismo conecta directamente con el Resident Evil más clásico. Las novedades apuntan a que Leon tendrá un peso real en esta entrega, no solo como referencia, sino como parte central de la historia. Y si quieres seguir metiéndote de lleno en todo lo que viene, te dejo a continuación una lista de reproducción que seguro que te va a encantar y un vídeo que no te puedes perder. Aquí no se trata de hype vacío, se trata de entender qué es cada juego y qué está cambiando en cada uno.
tic tac, la cuenta va en aumento. Exprímete con flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.